Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a estas 26 jornadas regionales de educación matemática organizada en esta ocasión por la Universidad de los Lagos y la SOCIEN en nombre de el Departamento de Ciencias Exactas y de los posgrados en Educación Matemática de la Universidad de los Lagos. Le damos la más cordial bienvenida. Nos encontramos entonces el día de hoy a iniciar las conferencias especiales y estamos en la sala 3. Nos acompaña hoy la doctora Ángela Castro, no voy a cambiar yo el nombre, Ángela Castro. Antes de darle la palabra, le agradecemos a la doctora Ángela haber aceptado participar en estas jornadas. Y una breve semblanza antes de comenzar. La doctora Ángela Castro Inostroza, profesora de matemática y doctora en educación en el ámbito de didáctica de la matemática, académica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Su investigación se orienta en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que den respuestas a los desafíos de las escuelas rurales del siglo XXI. Actualmente se desarrolla con un proyecto Fondas de Iniciación que busca explorar los efectos de incorporar el pensamiento de diseño en unidades STEM en contextos multigrado, y se desempeña como directora académica del programa Sumo Primero en terreno Macrozona 3 del Ministerio de Educación. Doctora Ángela, bienvenida y le damos la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, hoy día les voy a hablar de un estudio que se titula ¿Y dónde están las matemáticas? Explorando los efectos de una unidad STEM en un aula multigrado. Este estudio forma parte de un proyecto Fondesit de iniciación que busca explorar los efectos que tiene, incorporar, como ya decían, ¿cierto?, el pensamiento de diseño en ingeniería en contextos multigrado para aprender matemáticas y ciencia. Bueno, la escuela multigrado, una necesidad. La enseñanza multigrado es la forma en que todos los países dan respuesta al mandato de educación para todos. Cuando las distancias son demasiado grandes, por ejemplo, para que todos los niños vayan a una escuela urbana, estamos hablando de escuelas que, por ejemplo, están a 28 horas de navegación, en muchos casos, ¿sí?, en zonas que están muy aisladas, de quebradas, de difícil acceso, o en algunas condiciones, ¿cierto?, donde las poblaciones son muy bajas, ¿cierto?, y también en este tipo de situaciones se opta por la enseñanza multigrado. Así, este modelo de enseñanza está presente en muchos lugares del mundo y es la forma, ¿cierto?, en que se pueden educar todos aquellos niños y niñas que de otra forma no podrían ir a la escuela. Así, las aulas multigrado se transforman en un espacio de encuentro y de convivencia para niños y niñas que difieren en intereses, capacidades y edades, pudiendo encontrarse niños desde primero a sexto básico en una misma aula, que pueden alcanzar hasta los 36 estudiantes. Dentro de los múltiples desafíos que tiene la enseñanza multigrado, que tiene que hacer frente a esta heterogeneidad, ¿cierto?, que por su naturaleza implica, está además el garantizar experiencias de aprendizaje auténticas que preparen a estos niños, ¿cierto?, que se educan en estos contextos para un futuro más prometedor, experiencias que les permitan desplegar todos sus talentos, tener vocación, ¿cierto?, desde edades tempranas, despertar intereses, y como aquellas experiencias que podrían optar niños en contextos tradicionales de escolaridad, como por ejemplo las que se dan bajo un enfoque STEM. En este sentido, se ha señalado que la educación STEM es una muy buena forma de que las multigrado efectivamente puedan abordar el currículum desde una perspectiva diferente. El acrónimo STEM viene de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés, ¿ya? Desde ahí viene la palabra, el acrónimo.
La educación STEM en sus orígenes, ¿cierto? Por ahí por el año 90, estaba basada principalmente en imperativos económicos y vocacionales. Esto quiere decir, ¿cierto?, que los países estaban muy interesados en que la masa crítica de ingenieros, científicos, ¿cierto?, fuera suficiente para poder mantener una competitividad frente a los demás países, ¿ya? ¿Qué es lo que fue pasando con el tiempo? Que se descubrió o se visualizó que más allá de ofrecer un buen trabajo para el futuro, ¿cierto? Mantener este ímpetu económico, también este tipo de actividades que se daban bajo un enfoque STEM nos permitía comprender y participar de problemáticas reales del siglo XXI que tienen carácter multidisciplinar. También hacer el currículum más relevante, más útil y más motivador para los estudiantes, así como desarrollar, ¿cierto?, las tan valoradas habilidades del siglo XXI. Así, se han desarrollado muchísimos estudios en estos últimos años que buscan, ¿cierto?, explorar los efectos que tiene la educación STEM en contextos tradicionales de escolaridad. No obstante, el cómo acercar la educación STEM en contextos multigrado, donde encontramos niños desde primero a sexto año básico en una misma aula de clases, es algo que ha sido muy poco explorado. En esa línea, ¿cierto? Se ha señalado también que la robótica educativa es una herramienta muy, pero muy interesante para la educación STEM. Los robots son herramientas de gran interés en todos los niveles educativos. Esto no es solamente, ¿cierto?, porque la robótica permite aprender matemáticas y ciencia o objetivos de aprendizaje que están relacionados con el currículum de tecnología, sino que también porque los robots están presentes en nuestra vida cotidiana, en muchos ámbitos, ya sea en un nivel más profesional, en tareas industrializadas, como también en cosas domésticas de nuestra casa, como por ejemplo cuando aspiramos el piso. ¿Se fijan? Entonces esto ha generado un cambio en las habilidades que los ciudadanos tienen que poseer. La alfabetización tecnológica, ¿cierto?, ahora es un requerimiento de la ciudadanía del siglo XXI. En esta línea se han desarrollado muchos kits educativos de robótica. Encontramos robots que pueden ser utilizados desde preescolar, ¿cierto?, hasta enseñanza media, que están principalmente elaborados por la línea Lego, ¿cierto?, de Arquimed, donde está, por ejemplo, el EV3, el Lego Guido, y también hay otros como el Vivot, que se puede trabajar, que es como la abejita que ustedes ven acá, en niveles iniciales, como por ejemplo en Parvulari. Sin embargo, a pesar de todo el potencial que tienen estos kits robóticos, ¿cierto?, para trabajar de manera interdisciplinaria las matemáticas y las ciencias, ¿cierto?, con la tecnología, su uso casi siempre queda relevado a contextos escolares, ¿ya? No hay un uso generalizado ni consistente en clases de matemáticas ni de ciencia. Normalmente, ¿cierto?, el profesor que se dedica a hacer robótica en la escuela lo hace como un taller y es el profesor de tecnología o el profesor de inglés, pero no necesariamente el profesor que hace matemáticas y ciencia, ¿ya? Cuando vino a mi taller digital de enlace, introdujo, ¿cierto?, la robótica educativa en muchas escuelas, sobre todo acá en la región del Lago, nosotros observamos que muchos de los profesores que se capacitaron en este taller eran profesores que eran de otras áreas distintas a matemáticas y ciencia. Por tanto, las actividades de robótica se hacían con aquellos niños que sí ya demostraban un interés. En esta línea, entre las barreras reportadas por la literatura, para que la robótica sea parte de nuestras clases de matemáticas y ciencia, está, por ejemplo, la falta de preparación de los profesores para establecer conexiones entre la robótica y las materias STEM, así como también el desarrollo de recursos que sean accesibles en todos los contextos educativos. Quienes han tenido la oportunidad alguna vez de conocer un kit de robótica, ¿cierto?, saben que el lenguaje con el que trabaja cada uno de estos kits es diferente. La idea, ¿cierto?, es que de acuerdo a las capacidades que tiene el niño, ¿cierto?, y los conceptos que puede manejar, se puede utilizar uno u otro. Pero esto, en términos de costo, es demasiado para las escuelas, porque tendríamos que tener un kit, o en realidad varios kits, ¿cierto?, para trabajar con estudiantes de un determinado nivel, luego transitar al segundo y así sucesivamente.
En este sentido, se ha señalado la necesidad, por ejemplo, de utilizar lenguajes que sean compatibles con más de un kit. Es decir, que los conceptos que están abordados puedan ser simplificados en complejidad, ¿cierto? Para poder hacer un mayor uso de este y hacer tareas de más alto nivel. Bueno, dentro de la línea también de robótica educativa y educación STEM, nosotros encontramos también mucha literatura que habla sobre los beneficios que tiene la robótica educativa para el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, el pensamiento computacional, el pensamiento crítico, habilidades del siglo XXI, desarrollo de habilidades científicas y también habilidades matemáticas. Pero cuando buscamos en este caso o tratamos de indagar cómo la robótica puede ser utilizada en este caso en un contexto multigrado para trabajar aprendizajes integrados de matemáticas y ciencia, también la investigación es muy limitada. En ese sentido, este estudio tuvo como objetivo explorar en qué forma un grupo de estudiantes multigrado visualiza las matemáticas presentes en una unidad STEM, ¿cierto? Que promueve aprendizajes integrados del área de robótica, ciencias naturales y matemáticas. Para ello, se optó por una metodología cualitativa, exploratoria, basada en un estudio de caso. El caso estaba compuesto por 2 estudiantes multigrado de 4º a 6º año de una escuela rural del sur de Chile, que participaron en esta unidad. La escuela está ubicada como a 2 horas y media más o menos de la ciudad, ¿cierto? Por unos paisajes medios escondidos ahí de difícil acceso. Este grupo estaba compuesto por 8 mujeres y 4 hombres, específicamente teníamos estudiantes de 4º año, 5º año y 6º año, en un rango de edad que iba entre los 9 y los 13 años. Los estudiantes no tenían experiencia previa con la robótica educativa y también solamente 2 de ellos habían escuchado hablar de robots. ¿Ya? Ese era como el contexto del grupo con el que se hizo la experiencia. ¿Cómo se recogieron los datos? Bueno, utilizamos un grupo focal que fue implementado al finalizar la unidad. Ya les contaré detalles de cómo se desarrolló la unidad. Se hizo un análisis de contenido de las producciones de los estudiantes también a lo largo de la unidad, de todo este material que fuimos generando a través de las sesiones de trabajo. Bueno, para la experiencia tomamos como base un trabajo previo en el que, considerando las particularidades que tenía el aula multigrado, se diseñó un marco que orientara el diseño de unidades integradas, STEM. Este marco está compuesto de 2 grandes fases. Una primera fase, que hemos denominado estructura de la integración, en la que, ¿cierto?, nosotros seleccionamos alguna gran idea STEM que queramos trabajar y a partir de esto identificamos cuáles son estos componentes en las progresiones de aprendizaje, ¿cierto? Nosotros miramos nuestro currículum como una progresión de aprendizajes en cuanto a conocimiento y habilidad, ¿cierto? Que se va dando a través de los diferentes niveles escolares y podemos dar cuenta cómo algunas ideas, ¿cierto? Matemáticas y científicas podemos ver de dónde originan, ¿cierto? Y hacia dónde van a través de los diferentes niveles escolares. Después de hacer esa selección, nosotros definimos un tema, ¿cierto?, el cual será el foco de esta unidad. A partir de este trabajo en que yo tengo el tema, la idea disciplinar o las ideas disciplinares que yo quiero trabajar y como estas piezas de conocimiento que están a lo largo de mi progresión de aprendizaje, pasamos a la parte de planificación general, que nosotros hemos denominado ruta de aprendizaje. En esta ruta, el primer paso es la reorganización de los aprendizajes en torno a 4 tipos de actividades. Una actividad STEM preliminar que va a introducir a los estudiantes en el desafío, en el problema que vamos a abordar. Una actividad central en la que nosotros entregamos este desafío, ¿cierto? Y se desarrollan algunas ideas básicas para la unidad. Después considera actividades de exploración que tienen como propósito profundizar en cada una de las áreas STEM que están involucradas en la unidad, para que a partir de eso, ¿cierto?, yo pueda transferir ese conocimiento al contexto de mi desafío o de mi problema. Y finalmente, todas estas actividades, ¿cierto?, desembocan en una actividad de consolidación y síntesis, que es donde yo doy respuesta a aquello que se me ha planteado. Entonces, a partir de esta primera reorganización, nosotros utilizamos como estrategia para hacer frente, en este caso, a la heterogeneidad del aula multigrado, la diferenciación. Estrategia, ¿cierto?, nos permite
hacer una distinción entre los conocimientos y las habilidades que tiene que tener un estudiante, de acuerdo a su nivel, ¿cierto? A sus intereses, su desarrollo cognitivo, entre otros, pero también en cómo ese estudiante va a acceder, ¿cierto? En este caso, a una oportunidad para generar este conocimiento, para desarrollar esta habilidad. Y finalmente, ¿cierto? La diferenciación de producto hace referencia al desempeño, al cómo a este estudiante, ¿cierto? Evidencia lo que sabe, lo que es capaz de hacer y a través de qué instrumento. Entonces, después de considerar estas dimensiones, nosotros llegamos a la etapa de elaboración de actividades. Bueno, este marco, como ya les contaba, está pensado en general para desarrollar actividades STEM en las diferentes áreas. ¿Cómo se llevó a la robótica en particular? Como hay diferentes tipos de grandes ideas de STEM, es decir, puedo tener ideas que se den más en una disciplina, ¿cierto? Y que se cruzan, puedo tener ideas, ¿cierto? Que abarcan contenido de otra disciplina, o, ¿cierto? Ideas, ¿cierto? Que implican desarrollo de habilidades, quizás. Nosotros definimos en este caso, como primer paso para poder incorporar la robótica en el aula multigrado, definir un problema o un desafío desde la robótica. Ese es nuestro punto de partida. A partir de ahí, identificar ideas disciplinares que están involucradas. Luego, identificar cuáles son los aprendizajes clave a esas ideas que se pueden trabajar de manera coherente en todos los grados que están involucrados. Y desde ahí, reorganizarlo. Yo digo reorganizarlo porque el currículum, ¿cierto?, trae una organización ya sugerida. Cuando yo hablo de reorganizar, estoy diciendo que voy a tomar estos aprendizajes desde su progresión de aprendizaje y los voy a reorganizar en una nueva unidad, pero teniendo en consideración qué es lo que ocurre después con ellos, dentro de la progresión en la misma asignatura. A partir de ese trabajo, ¿cierto?, pasamos a la parte de diferenciación de contenido, habilidad, actividades y desempeño, y finalmente a evaluar la coherencia y la viabilidad de toda la propuesta en su conjunto. Entonces, en concreto, en esta experiencia, ¿cierto?, en este estudio, lo que nosotros hicimos en el paso 1 fue definir un desafío en el contexto de la robótica. Entonces, en este caso, nosotros propusimos a los estudiantes diseño y ensamble de un robot móvil que permitiera arrastrar objetos utilizando el kit de Lego Guido 2.0. Esa era la tarea, el desafío que tenían que, ¿cierto?, cumplir los estudiantes. Paso 2, selección de ideas disciplinarias involucradas. Entonces aquí nosotros pensamos, ¿qué podría estar aquí, ¿cierto?, involucrado desde las ciencias naturales y desde las matemáticas que fuera pertinente de trabajar con los estudiantes, ¿cierto?, en el rango de edad que nosotros estamos trabajando. Así pensamos en la fuerza y sus efectos, y en matemáticas en la medición de magnitudes. Y en informática, ¿cierto?, o en la línea más tecnológica que está en nuestro currículum, que es la robótica y la programación en el contexto de la robótica. En el paso 3 de la identificación de los aprendizajes asociados a estas ideas STEM, nosotros hicimos una revisión de los documentos curriculares. Es decir, miramos las progresiones de aprendizaje de matemáticas, miramos las progresiones de aprendizaje de ciencia, los planes de estudio, los indicadores sugeridos, las actividades, ¿cierto?, esperadas, para poder, ¿cierto?, tomar aquellos aprendizajes claves que me iban a permitir, ¿cierto?, darle sentido a estas ideas que quería trabajar. Si se fijan, en ciencias naturales el desafío era muy grande, porque a diferencia de nuestro currículum de matemáticas, ¿cierto?, que es muy lineal y progresivo, en ciencias naturales tiene otra reorganización. Entonces nos pasaba, por ejemplo, de que podíamos ver que un tema, como el que está aquí, que tiene que ver con la masa, el volumen y la fuerza, está solamente en cuarto básico y no tiene progresión con los otros niveles escolares. Entonces uno piensa, ¿cómo trabajo esto en una unidad STEM que está pensada para estudiantes de multigrado? Entonces ahí es donde estuvo el desafío y la diferenciación, ¿cierto?, nos contribuyó a poder superarlo, estas lagunas como de aprendizajes que están entre medio. En el caso de la robótica, como no habían progresiones establecidas, se revisaron estudios similares del área que tienen planes de estudio de robótica sugeridos, y a partir de eso se fueron tomando algunos indicadores de desempeño y se construyó la unidad. Bueno, en el paso número 4, cuando reorganizamos esto que ustedes vieron acá, que nosotros seleccionamos, vamos a reorganizarlo en torno a estos 4 tipos de actividades. Entonces, una primera actividad preliminar que fue investigar qué es un robot y su presencia en nuestra vida cotidiana.
Esta actividad tenía como objetivo motivar a los estudiantes hacia el estudio, ¿cierto?, del tema que íbamos a trabajar y también activar los conocimientos previos, ¿cierto?, que tenían respecto a este tema y desarrollar algunas ideas base para la unidad. Después, la actividad central ya tenía el desafío como tal de diseñar un robot que arrastrara un objeto. Después, las actividades de exploración, lo que estaban apuntando, ¿cierto?, era hacia el ensamble y la programación de un robot para arrastrar objetos una cierta distancia. Y finalmente, la actividad de consolidación y síntesis consistió en mejorar el prototipo. Porque después, ¿cierto?, que fuimos pasando por distintos temas en las actividades de exploración, los estudiantes se dieron cuenta que efectivamente sus diseños tenían algunos detalles. Por ejemplo, para poder arrastrar más objetos, ¿cierto?, para que pudiese ser más resistente. Entonces, todas estas observaciones se incorporaron y en la actividad de consolidación y síntesis, ellos mejoraron su prototipo, lo volvieron a dibujar en este caso, a construir y explicaron cuáles eran los cambios que habían realizado y por qué lo habían hecho. Y ahí las ideas disciplinarias desarrolladas, ¿cierto?, tomaron sentido, porque me permitió ver, por ejemplo, que necesitaba más de esto para poder lograr más de esto otro, que se logró a través de las actividades de exploración. Esto es la ruta que nosotros utilizamos para poder efectivamente desarrollar la unidad. Yo les voy a compartir ahora. Esta ruta nosotros la hemos desarrollado en un libro, que ahí abajo está la referencia, si a alguna le interesa conocerlo. Este instrumento que desarrollamos de planificación tenía como objetivo también mejorar la gestión del aula, ¿ya? Cuando un profesor multigrado tiene que planificar, tiene que poner todo aquello que quiere hacer con todos sus estudiantes, visualizar todos los desempeños esperados y pensar que puede hacer desde primero hasta sexto básico. Entonces, en este caso, la mirada horizontal de la ruta nos permite ver cómo aquellos aprendizajes que yo voy a trabajar en mi clase, ¿cierto?, van avanzando en complejidad a través de los diferentes niveles. Nosotros acá tomamos como referencia los cursos primero, segundo básico, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero también nos dimos cuenta de otro estudio que realizamos que esto se podía utilizar también para poder situar a estudiantes que tuvieran necesidades educativas especiales. Porque en este caso los educadores o educadoras diferenciales señalaban que era una planificación tan flexible que permitía que un estudiante, ¿cierto?, que quizás no podía alcanzar un desempeño en un determinado nivel, yo lo podía situar en un nivel anterior. Y en la parte vertical, nosotros podemos ver los diferentes tipos de actividades. Acá llegué solo hasta la actividad central para que se pudiese ver, pero después les voy a comentar dónde se pueden descargar estos materiales. Y entonces, en este caso, lo que nos permite esta ruta en su mirada vertical es poder ver cómo se da la integración. ¿Cuáles son las actividades que yo voy a desarrollar para llegar a ese objetivo de mi unidad que está en la parte superior? ¿Cuáles son las preguntas guía que yo tengo que hacerme en cada actividad? ¿Cuáles son las ideas clave, en este caso, que tengo que alcanzar? Y como lo ven, también hay una sección, ¿cierto?, donde yo puedo dar cuenta de los objetivos curriculares que están involucrados en este desarrollo. Aquí pueden observar parte de la ruta ya completa. En este caso, esta es parte de una de las actividades de exploración. Las actividades de exploración se dieron en 3 sesiones. Una que estaba más enfocada, en este caso, a la física, ¿cierto?, que estaba involucrada. Otra que estaba más enfocada a la programación, ¿cierto?, y a la robótica como tal. Y una que estaba más enfocada a la matemática, con los conceptos que se estaban trabajando. Yo la puse de primero a sexto, porque si bien nosotros la hicimos de cuarto a sexto, la pensamos para todos los niveles escolares. También como una manera, ¿cierto?, de generar recursos que pudiesen dar actividades para que los profesores puedan desarrollar estas iniciativas en el aula. Y aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, cómo efectivamente estos desempeños esperados van graduando en cuanto a contenido y habilidad a través de los diferentes niveles escolares y lo que esperamos de nuestros estudiantes en cada uno de ellos. ¿Cuál es la pregunta guía que se abordó? ¿Cuál fue la idea disciplinar clave, ¿cierto?, que estaba involucrada en cada sesión y a la que los estudiantes tenían que llegar? ¿Cómo se desarrollaron las sesiones? Bueno, acá yo tengo el resumen en esta tablita. Como les comentaba, fueron 6 sesiones. En la primera sesión fue la actividad preliminar,
Las preguntas, en este caso guías, era ¿qué es un robot? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las partes principales de un robot tipo móvil? Y acá, formación de equipo, investigación sobre qué es un robot, ¿cierto? Y un plenario. Aquí los estudiantes investigaron, ¿cierto? Algunos con link dados del profesor, otros de manera más autónoma, los chiquititos viendo videos, los otros leyendo páginas web, ¿cierto? Dependiendo del nivel en que se encontraba cada uno de ellos. A partir de eso, ¿cierto? Hicieron producciones de dibujos y las compartieron con el resto de sus compañeros, indicando los componentes, en este caso, que tenía el robot. También en la actividad central, las actividades que tenían como foco acá, las preguntas eran ¿qué se requiere para que se muevan los objetos? ¿Y qué componente requiere entonces un robot móvil para moverse? Acá se hizo análisis de video, ¿cierto? Donde se mostraban situaciones cotidianas de empuje y arrastre, y explicar, ¿cierto? A partir de los aprendizajes de los estudiantes por qué se movían. Hubo también comparación del efecto de la aplicación de una misma fuerza sobre objetos con distintas cualidades, y también hubo exploración respecto a lo que hacía el motor del Lego Guido, ¿cierto? Para generar movimiento. En la actividad de exploración, aquí también fuimos explorando, como ya les decía, cuáles eran los efectos que tenía la programación, es decir, cuando yo movía el icono, en este caso, de la potencia del motor, cuál era el efecto que tenía en el desplazamiento del robot, y también qué es lo que pasaba cuando modificaba la variable del tiempo, ¿sí? Y así los estudiantes fueron trabajando también con una bitácora de trabajo. En las actividades después de exploración, allí ya entramos, ¿cierto?, en las matemáticas. Nosotros preguntábamos cómo determinar la distancia que puede arrastrar su robot y de qué depende el límite de carga. Aquí, ¿cierto?, los estudiantes profundizaron en el estudio del volumen, ¿cierto?, la medición de la masa, trabajaron en la medición de longitudes, ¿cierto? Nosotros teníamos una caja con materiales, con balanza, con wincha, ¿cierto?, con probeta, y ellos libremente tomaban lo que necesitaban para desarrollar su actividad. Debo decir que un aula multigrado en una actividad de STEM es como un aula que está totalmente ajetreada, todos los niños están haciendo cosas, están compartiendo ideas, de verdad que se vuelve un espacio muy rico y muy interesante. Y finalmente, en la actividad de consolidación y síntesis, ¿qué aspectos ciertos se tienen que tener en cuenta? Acá, como ya les decía, analizaban las limitaciones que tenían sus prototipos iniciales, fundamentando sus respuestas en base a las ideas disciplinares que se trabajaron, y rediseñaban su prototipo. Bueno, ahí podemos ver algunas imágenes de los niños, ¿cierto?, que participaron en estas actividades, en este caso los estudiantes de cuarto, como tenían que trabajar lo que tenía que ver con la masa, ¿cierto?, y los efectos, en este caso, de poder modificar, cambiar su forma. Trabajaron con plasticina, hicieron diferentes cosas con la plasticina, ¿cierto?, y veían qué era lo que ocurría con el desplazamiento, por ejemplo, cuando yo cambiaba la forma de la plasticina, ¿cierto? Ahí la medida, ¿cierto?, de la longitud, ¿cierto?, la medida de la masa, tuvo mucho sentido para ellos, para apoyar esta construcción, ¿cierto?, de conceptos científicos. Acá también pueden ver a los estudiantes de quinto año explorando, ¿cierto?, los efectos que tenía, en este caso, la carga con cubos de madera. Y los estudiantes de sexto hicieron un circuito en el que tenían 3 superficies distintas. Ellos tenían alfombra, tenían arena y tenían el piso de su sala, y fueron averiguando qué era lo que ocurría y si efectivamente la carga cambiaba cuando yo pasaba de una superficie a otra superficie. ¿Qué era lo que cambiaba? Ese también fue un análisis que ellos hicieron. Aquí podemos ver algunas producciones de los estudiantes. Nosotros pudimos darnos cuenta de que los estudiantes logran visualizar conceptos y procedimientos que estaban asociados a la medición de magnitudes en la unidad, ¿cierto?, discriminando en qué situaciones utilizar cada uno. Esta era una bitácora de trabajo que nosotros realizamos con cuarto año. Con quinto año estaba relacionada con la actividad que ellos estaban desarrollando. Estábamos todos haciendo lo mismo, pero teníamos foco en distintos elementos, ¿sí?, en comparaciones con experimentos un tanto diferentes en función de lo que queríamos profundizar. Entonces, en este caso, los estudiantes fueron trabajando aquí. Por ejemplo, le preguntábamos a partir de todo esto que hacíamos, que pusiera la balanza, ¿cierto?, que trabajara con un programa en el que tenía una velocidad constante. Se fijan, el tiempo era constante para que pusiera foco en aquello que nosotros queríamos efectivamente que visualizara.
Entonces le preguntaban, por ejemplo, qué sucedía con la distancia recorrida de su robot cuando manteníamos la carga, pero cambiábamos la superficie de desplazamiento. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ocurría ahí? En quinto año, nosotros, ¿cierto?, ya hacíamos otras comparaciones. Entonces aquí ya, por ejemplo, se trabajaba con el cubo que estaba hecho de madera y el que estaba hecho de piedra, ¿cierto? Y también se iba pidiendo a los estudiantes que fueran haciendo diferentes comparaciones. Y también esperábamos que la respuesta, ¿cierto?, que tuvieran estos estudiantes tuviera un mayor nivel de profundidad que la de los niños de cuarto básico, porque el desempeño era distinto, ¿sí? Esta guía nosotros las desarrollamos porque nosotros implementamos en este caso la unidad con los niños y nos dimos cuenta, la primera sesión, que como consecuencia de la pandemia, ¿cierto? El proceso de lectoescritura estaba como muy débil todavía. Entonces los niños tomaban mucho, pero mucho tiempo en poder escribir. Y eso quitaba mucho tiempo de las actividades. Entonces tomamos la decisión, ¿cierto?, de entregar estas bitácoras que ellos pegaban en un cuaderno, ¿cierto?, y las iban completando sesión a sesión. Y así podíamos efectivamente enfocarnos dentro de la actividad, de lo que queríamos desarrollar. Acá también pudimos observar que las actividades desarrolladas durante la unidad ofrecieron instancia para que los estudiantes reflexionaran sobre la importancia de medición de magnitudes y el uso de unidades estandarizadas. Aquí, por ejemplo, cuando trabajamos la idea de volumen, ¿cierto?, fuimos preguntando a los niños cómo podrían determinar el espacio que ocuparía, en este caso, la carga interior de este carrito, que ellos hicieron con Lego para poder arrastrar. Entonces, poner objetos en él. Algunos pusieron bolitas de plasticina, otros fueron colocando gomas, porque nosotros igual llevamos gomas, ¿cierto?, con una determinada medida, que eran todos iguales y fueron haciendo distintas cosas. Y se dieron cuenta que quedaban espacios adentro y que no era la unidad más óptima de poder hacerlo y que esto iba a cambiar, ¿cierto?, en función de si utilizaba goma más grande o más pequeña, utilizaba bolitas o no utilizaba bolitas. Entonces aquí, ¿cierto?, llegaban a la conclusión de que habían partes que no se podían contar. Entonces, en este caso, después les pasamos unidades de cubos, ¿cierto? Y ellos definitivamente pudieron utilizarlas, ¿cierto?, para determinar cuál era, en este caso, el espacio interior, ¿cierto?, que tenía la carga de este carrito. Y de ahí pudieron llegar a la conclusión de que las unidades de cubos, ¿cierto?, porque son más fáciles de contar y no sobra espacio. Era una medida más exacta. ¿Se fijan? Así que así fuimos construyendo y dándole sentido a lo que fuimos trabajando durante la unidad. También nosotros hicimos un grupo focal. Al finalizar la unidad hicimos uno intermedio, pero estaba más enfocado en la evaluación de los conceptos de ciencia que se trabajaron, masa, fricción, ¿cierto?, que fuimos trabajando a lo largo de las sesiones. Pero el que respecta a matemática, nosotros pudimos ver efectivamente que habían como percepciones de autoaprendizaje reportadas. Digo percepciones de autoaprendizaje, ¿cierto?, porque por un tema también de tiempo fue difícil poder llegar a una evaluación como tal de los aprendizajes matemáticos, lo que también es una limitación del estudio y una como línea abierta para lo que viene en el futuro, para nosotros. Entonces, lo que ocurrió en este caso es que los estudiantes, ¿cierto?, señalaron que ellos aprendieron cómo medir el volumen, aprendieron de las unidades de cubo, aprendieron de la longitud, cuándo en este caso utilizar una balanza o cuándo se debería utilizar un metro, por ejemplo. Entonces nosotros fuimos viendo que efectivamente la unidad permitió que ellos pudieran discriminar en qué situaciones voy a utilizar una medida o voy a utilizar otra. Bueno, entre las conclusiones, como ya les comentaba, de este estudio está en que los resultados obtenidos sugieren que los estudiantes logran reconocer y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos que están abordados en la unidad. Ellos son conscientes que hicieron matemáticas y que hicieron ciencia, y al igual que en estudios similares, ¿cierto?, realizados en contextos tradicionales de escolaridad, se visualiza el potencial en este caso que tiene la robótica educativa para promover aprendizajes STEM, para la motivación de los estudiantes durante la unidad. Nosotros también hicimos algunas entrevistas con los estudiantes y nos decían que a ellos les había gustado mucho la unidad porque las matemáticas se habían hecho menos aburridas, por ejemplo. Pero sin embargo, como ya les comentaba, dadas las limitaciones, en este caso, del tamaño de la muestra y la falta de un grupo control,
los resultados, ¿cierto?, se tienen que tomar como cautela, como una primera experiencia, como un estudio exploratorio, ¿cierto?, que nos permite plantearnos la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de este tipo de experiencias a las que normalmente no tiene acceso una escuela multigrado, para poder buscar la mejor manera de evidenciar ganancias en el aprendizaje matemático y científico, pero en varios grados escolares a la vez. Bueno, finalmente, para seguir profundizando, si a alguien le interesa conocer un poco más de este trabajo y otras iniciativas similares, nosotros tenemos un sitio web que hemos desarrollado para la comunidad educativa, en el que compartimos artículos de investigación. También tenemos algunos libros que hemos desarrollado para el diseño de unidades integradas en contexto multigrado. Este último libro que ven en pantalla fue el libro que fue elaborado con profesores multigrados de acá de la región de los lagos. Fue en el marco de un proyecto de colaboración de la Universidad Austral de Chile con la Fundación Siemens, que está encargada de promover la educación STEM en Latinoamérica. Entonces, los colegas que participaron con nosotros también, ¿cierto?, aportaron en este material. Ellos diseñaron unidades, ¿cierto?, dieron orientaciones, ¿cierto?, que la teoría la podían, ¿cierto?, vincular con la práctica para que el profesorado efectivamente pudiese encontrar en este material una herramienta útil para desarrollar este tipo de propuestas. También está el formato de plantilla de planificación descargable, noticias, contacto y otras cosas. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por su excelente presentación. Muy interesante el trabajo que nos acaba de mostrar. Trabajar con aulas multigrado, como usted comentaba, son pocos los trabajos que hemos visto, por lo menos de mi parte no he visto muchos trabajos en relación con ese tipo de aulas. Abrimos el espacio de las preguntas, comentarios, pueden levantar la mano, pueden hacerlo por el chat. Gilbert Cruz Roja envió un archivo donde decía de qué manera desde el STEM y la propuesta robótica que allí se hace se puede atender las necesidades de formación propia desde los contextos rurales y o multigrados. Y compartió un artículo para profundizar, pero está esa pregunta. Sí. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros en el trabajo que hemos hecho con profesores de la región, que ya hemos tenido varias experiencias con los colegas, nos hemos podido dar cuenta que la mayoría de las unidades que ellos construyen, ¿cierto?, que codiseñan colaborativamente, atienden problemáticas propias de los territorios rurales, como por ejemplo el mejor uso de un recurso hídrico o el desarrollo de un vivero, ¿cierto?, o una huerta, ¿cierto?, para atender las necesidades de la escuela, el mejorar un camino, entre otras. Pero también estamos convencidos de que hay otras cosas que son importantes que los estudiantes multigrado puedan trabajar, como por ejemplo la robótica. Quizás se pudiese pensar en algún proyecto que tuviese que ver con la elaboración de una presa, de alguna maquinaria, se me ocurre así como rápidamente, ¿cierto?, que pudiese situarlos en el problema. ¿Por qué? Porque se ha señalado en la literatura, ¿cierto?, que es conveniente que los estudiantes desde los primeros niveles escolares, ¿cierto?, tengan un acercamiento con la robótica educativa. Como ya les contaba, por todo el tema de alfabetización digital. De hecho, ahora hay una discusión también respecto a la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay algunos países que ya la están incluyendo como parte de su currículum. ¿Fijan? Ya hay iniciativas que tratan de trabajar eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchos proyectos que sí se podrían crear, porque en el campo y en las localidades rurales hay robots y máquinas que trabajan también la tierra, ¿cierto?, que nos ayuden a que los estudiantes puedan entender cómo funcionan. ¿Se fijan? Entonces, desde ahí yo creo que partiendo de una necesidad con la que se pueda vincular, se podría como ir trabajando en esa línea. Vale. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Más que una pregunta, un comentario. De hecho, me surgió demasiado interesante el tema que aborda, en qué grupo de estudiantes también lo hizo, y más creo que darle la oportunidad al resto de los estudiantes de zonas rurales que no están tan familiarizados. Entonces, creo que me gustó demasiado y lo encontré muy genial. Gracias, profe, por la charla. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, mientras alguien se anima a hacer otra participación o pregunta,
¿Has pensado también en relación al contexto que nos mostraba, en que son zonas rurales, en donde es difícil acceso, que sería un poco complejo trabajar la robótica, eh, todo lo que tenga que ver con tecnología en esos contextos? Y en relación a esa misma pregunta, ¿has pensado en realizar algo que he escuchado, que he visto en algunas otras investigaciones como actividades desenchufadas y que se puedan hacer lo mismo que nos mostraste, pero adaptados a esas realidades en aquellas aulas en donde no cuentan con tanta tecnología o algún profesor que quiera aplicar lo que tú nos estás mostrando hoy? Sí, efectivamente, la brecha, ¿cierto?, tecnológica en la escuela rural todavía es un tema, ¿cierto? Hay muchas escuelas que sufren y adolecen de conectividad, pero este año el Ministerio de Educación sacó un plan de conectividad para escuelas rurales y se espera, ¿cierto?, que aquellas que no tengan conexión sí lo puedan tener. Lo que es importante destacar, que por ejemplo, estos robots no requieren de conexión a Internet, porque uno descarga una aplicación con la que trabaja. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, si uno tiene todos los materiales diseñados, no sería problema. Y también lo que nosotros hemos visto es que hay muchas escuelas rurales que tienen recursos que vienen de distintas leyes, ¿cierto? Y que muchas veces utilizan para comprar más juegos, ¿cierto? De fracciones, más juegos de dominó. Entonces, de hecho, hay algunas escuelas que ya han comprado robots y están empezando a trabajar con sus niños. ¿Ya? Y sí, el desarrollo de recursos más accesibles también es un tema, ¿cierto? Que está en la literatura, justamente por lo que yo les decía, el tema de los costos. Y ahí sí lo que hemos pensado es en trabajar en un lenguaje que sea compatible, ¿cierto?, para diferentes edades, para poder utilizar un mismo robot, ¿cierto?, en este caso de multigrado, en una escuela. Acá los conceptos sí se podrían trabajar, ¿ya? No, este kit sí lo permitía, había que ver bien, ¿cierto?, con qué cosas se podía trabajar en cada nivel. Pero actualmente por este mismo proyecto Fondes, sí, nosotros tenemos el otro año una etapa de trabajo con profesores y compramos otro tipo de robot. Y este robot que se llama iRobot tiene 3 lenguajes distintos. Entonces hay un primer lenguaje muy inicial que lo podían trabajar niños hasta de educación parvularia. Después ya viene un lenguaje muy parecido al Scratch, ¿cierto? Así como por texto. Y después viene un nivel de código abierto. Entonces ahí, ¿cierto?, las posibilidades son mucho más amplias. Muchas gracias. Me parece excelente que estén pensando en todas esas posibilidades y, por supuesto, en cómo acceder a todo esto que nos estás mostrando, porque desde un punto de vista económico no todas las escuelas tienen acceso a, a todo lo que nos muestra o puede ser muy difícil de adquirirlo. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Hola, ¿se escucha Adelante. bien? ¿Sí? Consulta, con el tema del lenguaje que ocupan los programas, ¿los programas vienen en inglés o para los niños tienen un programa específico que es para que ellos puedan trabajar en el aprendizaje de esto? ¿Cómo es el software? ¿Cómo opera? ¿Cómo programan estas cosas que hacen? Muchas gracias, César, por la consulta. Sí, vienen predeterminados y en este nivel son bloques, son imágenes, son iconos. ¿Se fijan? Entonces uno cuando lo descarga elige el idioma, en este caso español, para las instrucciones, qué sé yo, que tiene, porque normalmente los paquetes de Lego vienen con actividades sugeridas. Por ejemplo, si uno quisiera trabajarlas, ya viene un paquete básico de actividades. Entonces, todo lo que es programación después, por ejemplo, en este kit, vienen imágenes, iconos, que tiene el tiempo, que tiene el motor, que tiene la dirección de giro, ¿se fijan? Entonces ya con eso se puede trabajar. Ya vale, gracias. Es que hace poco fue una feria tecnológica y había muchos niños, pero ningún niño sabía realmente cómo funcionaba realmente su maqueta, entonces fue como que les preguntaba y era muy breve la explicación. Ya, gracias. Sí, efectivamente eso tiene que ver, ¿cierto?, por las complejidades, porque claro, probablemente trabajaban con un kit de muy alto nivel que podía hacer muchas cosas, pero los conceptos que estaban ahí involucrados eran mucho más complejos desde el punto de vista de la programación. Entonces eso plantea la necesidad de poder hacer como lenguajes intermedios de transición, que nosotros le llamamos. Tenemos una intervención por el chat de Reina San Martín. Pregunta, ¿cuentan con un plan de formación
docente para implementar este tipo de tecnología? El otro año, efectivamente, por el proyecto que les comentaba, nosotros vamos a tener un espacio formativo para docentes multigrado. ¿Ya? Vamos a tener un curso de 8 meses donde vamos a trabajar la robótica educativa como parte de los temas. Vamos a hacer un curso de ingeniería para el aula multigrado, también convencido, ¿cierto?, de que si bien la robótica es una parte, ¿cierto?, que también nos tributa en esto, tenemos muchos materiales cotidianos, cartón, pitas con las que nosotros podríamos hacer brazos y hacer miles de cosas, ¿cierto?, para trabajar ciencias y matemáticas. Entonces, en el contexto de ese curso, nosotros vamos a contar con este espacio formativo donde vamos a trabajar, como ya les decía, actividades de robótica. Y de hecho, las escuelas que participan con nosotros en este proyecto, que están a lo largo de la región y que son 30 que se inscribieron para el otro año, van a tener acompañamiento después en la implementación de las unidades, después el año subsiguiente en su escuela. Entonces, el que eligió robótica, nosotros les vamos a prestar los robots para que los lleven a las escuelas. También compramos una impresora 3D para poder hacer piezas, ¿cierto? Y poder manejar ahí el grado de desafío. Pero todo eso, ¿cierto? Son componentes que estamos desarrollando en este momento para tener un programa. Ahora, por el momento, hemos hecho algunos talleres como gratuitos a la comunidad de cómo utilizar la robótica en el contexto de la formación, y ahí en la página web también pueden ver que tenemos otras iniciativas. Por ejemplo, en este momento estamos desarrollando con un nivel preescolar, niños de 4 años, un proyecto de robótica con las profesoras. Acá se trabajó con las profesoras, ¿cierto?, de los 2 cursos del medio mayor, creo que es este nivel, en el nivel así como del preescolar. Y ellas, ¿cierto?, aprendieron de robótica, identificaron conexiones, diseñaron una unidad con nosotros y en este momento la están implementando con los niños. Y es increíble lo que los niños pequeños pueden hacer en el contexto de la robótica educativa. Así que ahí vamos como adquiriendo, pero son en realidad experiencias así como muy puntuales, como un programa así como tal. Aparte del proyecto, en este momento no tenemos ninguno como para ofrecer a la comunidad. Bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces damos por finalizada la conferencia especial con la participación de la doctora Ángela Castro. Agradecemos su participación, el presentarnos tan bonito trabajo e interesante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos.